La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que llegan a las señales de la Metro, vienen acá a aprender un poco de historia en este que es su programa a través de las distintas señales de la radio de Arica Punta Arenas, a través del canal 194 de Zapping. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También a través de nuestro podcast de La Historia Sin Fin que, a ver cabros, sí. Espérense, voy a terminar y también a través de la metrofm.cl y la Metro TV, nuestras señales de streaming. Público querido, gente, pueblo de la historia sin fin. He escuchado sus requerimientos. He escuchado la voz de mi pueblo que me pide que actualicemos el podcast de la historia sin fin. Por eso, a través de este programa, porque yo sé que Max lo va a ver, señor Love, el pueblo de la historia sin fin exige, demanda que ponga los últimos capítulos. Me dicen que Max no ve estas cosas, pero no importa, lo va a escuchar. Ya vos, Max, sube los capítulos, que si no la gente se va a enojar. Ya no, pero si los escuché y voy a hacer todo lo posible. Ustedes saben que esto escapa a mi poder. Yo soy como el rey de Inglaterra, reino pero no gobierno. Entonces, pero trataré de hacer lo posible para que los titanes del audiovisual lo hagan de una forma u otra. Ya vos, Max, ya. Bueno, hoy día les tengo un capitulazo de un personaje que es fundamental y trascendental, a pesar de que no le hemos dado la suficiente luz. Si ustedes buscan una biografía de este personaje, yo creo que la última salió hace unos años atrás, y la anterior a esa es de los años 40, o 60, ¿ya? Y me refiero a un caballero llamado Juan Antonio Ríos. Y no es el maestro de las cumbias, no es el mismo que ameniza los matrimonios, ni tampoco... Tiene como 20 hijos. Claro, y que tiene como 20 hijos. No me refiero al maestro Juan Antonio Ríos, sino a Juan Antonio Ríos Morales, presidente de la República de Chile entre 1942 y 1946. Es el tercer presidente en la historia de presidente en la historia de nuestro país en morir en el ejercicio de su cargo. El primero fue Federico Errázuriz Echaurren, después vino Pedro Montt, Pedro Aguirre Cerda y después viene también Juan Antonio Ríos. Y efectivamente Juan Antonio Ríos es un personaje fundamental de la primera mitad del siglo XX. Quizá lo habría sido para después, tomando en consideración no solamente su presidencia, sino su ascendiente en el Partido Radical. Y claro, no es una figura tan fulgurante como lo fue Arturo Alessandri o Carlos Ibáñez del Campo, que son los agitadores y demoledores de la institucionalidad tradicional chilena. No es tampoco un reformista como Pedro Aguirre Cerda en muchas cosas, o por lo menos lo es, pero lamentablemente no se le ha dado el suficiente espacio a un personaje como Juan Antonio Ríos. Así que hoy día, en este capítulo, le vamos a dedicar, ¿no es cierto?, esta pasada histórica al cañetino Juan Antonio Ríos Morales en La Historia Sin Fin. A ver, como ya les dije y les adelanté, Juan Antonio Ríos nace en Cañete el 10 de noviembre del año 1888. Nace en una familia que tiene bastantes contrastes generacionales, ¿no? Donde hay también una cercanía a la orfandad, porque de hecho Juan Antonio Ríos pierde a su padre cuando tenía solamente meses de vida y su crianza y toda su educación quedaron en manos de su madre. Esto, si bien no lo convirtió en un ser marginal ni menos educado bajo ninguna circunstancia, el tema es que efectivamente lo dotó de una temprana conciencia de sí mismo y de una voluntad impresionante por ascender. Juan Antonio Ríos era un personaje, una fuerza de la naturaleza en cuanto a su propia voluntad. Ahora, de hecho, se cuenta en sus biografías que incluso cuando era un niño muy seguro de sí mismo y que desde muy temprano dijo: yo voy a ser presidente de la República.
No sé, de repente hay niños que dicen, yo quiero ser presidente de la República. No saben lo que quieren, por eso son niños, ¿no? Pero Juan Antonio Ríos desde muy joven expresó precisamente su deseo de llegar a la primera magistratura de la nación. Su educación, bueno, ocurrió principalmente en Cañete, luego se fue a Leu, termina en Concepción, y ese va a ser un trayecto, de hecho, que no va a estar exento de algunas interrupciones, dificultades económicas, en fin. Cursó Derecho en Concepción y al mismo tiempo trabajaba para poder mantenerse. Y de hecho, la trayectoria de Ríos va a ser una trayectoria de esfuerzo, porque no venía de una familia de grandes medios, sino que, como les dije en algún momento, tuvo que trabajar para poder estudiar. En 1914 se titula como abogado, ¿ya? Con una memoria sobre la policía en Chile, y que a esto se sumó también una trayectoria que, bueno, otros personajes de una genealogía política similar a la de él van a tener. Entró al Partido Radical y entró a la masonería. De hecho, aquí es cuando vamos a ver también los primeros pasos de Juan Antonio Ríos en el ámbito de la política. Primero, dirigente juvenil del Partido Radical, ahí hay un tema importante, y que va a ser en el fondo su carrera, ¿no?, hacia el poder. Va a ser electo regidor en Concepción, ¿no es cierto?, donde ahí ya se van a demostrar algunos de sus rasgos políticos más claros, una fuerte ambición y una enorme capacidad para construir redes y también lealtades. En ese sentido, Ríos era un gran orquestador político. Y también durante esta época desarrolla su trabajo profesional, o sea, no va a vivir de la política en una época en que pagaba poco, como era inicios del siglo XX, sino que también va a dedicarse al ejercicio profesional, y como abogado va a trabajar en el sector público en algún momento, y después va a ser abogado de empresas, y esto le permite adquirir una experiencia bastante útil porque conoce el mundo privado y el mundo público al mismo tiempo. En ese sentido, Juan Antonio Ríos es un animal que se mueve en distintos ambientes, se adapta, y en ese sentido lo convierte, como les decía antes, en uno de las principales figuras políticas de la primera mitad del siglo XX. Ahora, su primera aproximación a la política nacional, no a la local, porque ustedes saben que fue electo regidor, es el equivalente a ser concejal hoy día, fue durante la campaña de Arturo Alessandri Palma. De hecho, los radicales apoyaron en conjunto a la candidatura de Arturo Alessandri Palma, integrando la Alianza Liberal, y efectivamente, habiendo sido electo Alessandri Palma, eventualmente a Juan Antonio Ríos lo mandan como diplomático a la República de Panamá, y de ahí va a tener una experiencia política bastante amplia, porque que le incluye no solamente lo que ya habíamos conversado antes, el participar también dentro de del ámbito de la política nacional, sino que también va a poder acercarse a la diplomacia. Ahora, a su regreso a Chile, ¿ya?, va a ser electo diputado en las elecciones de 1924, va a ser electo por su zona, Arauco, Leu y Cañete, y con eso va a iniciar una carrera parlamentaria que se va a mantener en el tiempo. Una carrera que, eso sí, va a tener sus bemoles, va a tener sus momentos de exilio, en fin, y muchas otras cosas más. Don Juan Antonio Ríos era un personaje. La década del 20 es una década, como ustedes quizás lo saben, porque lo hemos conversado más de alguna vez en este programa, particularmente inestable, ¿ya? La trayectoria de Ríos durante la década de los 20 y comienzos de los 30 va a estar marcada, como les decía, por la inestabilidad del sistema político chileno. Participó de la vida parlamentaria bajo la nueva Constitución de 1925, se plegó al ibañismo y a Carlos Ibáñez del Campo cuando este se convierte en presidente en 1927, como lo hicieron muchos radicales, hay que decirlo. Los radicales dicen, no, nosotros éramos antiautoritarios, anti-ibañistas, en fin. Por Dios, vamos, ¿a quién quieren engañar? El Partido Radical, o por lo menos una facción importante, dirigida después por Juan Antonio Ríos, va a ser profundamente ibañista. Y van a ver en Ibáñez la posibilidad de cambio. Eso podríamos decir que son los ibañistas los radicales más de izquierda, o incluso también los radicales que coquetearon derechamente con el populismo de la década de los 20 y de la década de los 30. Muchos de ellos terminaron siendo ministros de Ibáñez, también hay que decirlo, o entraron a la administración. Desde ese punto
punto de vista. Pero Juan Antonio Ríos experimenta, como les decía, durante el periodo de los años 20, ¿no? Primero con su carrera parlamentaria y luego con su acercamiento a Carlos Ibáñez del Campo, un momento fundamental en la cimentación de su carrera política. De hecho, va a llegar a ser presidente del Partido Radical durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, lo que le va a ganar Ibáñez un apoyo irrestricto de los radicales. La colaboración con el ibañismo, ¿no? Y además su paso por el llamado Congreso Termal. Por si ustedes no saben esto, no conocen el concepto del Congreso Termal, se lo explico rápido. Igual lo he tratado en los programas, por ejemplo, que he hecho sobre Ibáñez. El Congreso Termal se llama así porque fue designado en las termas de Chillán. A Carlos Ibáñez del Campo le gustaba ir a las termas de Chillán y ahí manda a llamar a todos los dirigentes de partido para que les den listas de diputados y senadores. ¿Por qué? Porque la ley electoral de la época señalaba que si la cantidad de candidatos era idéntica a la cantidad de cargos a rellenar, es decir, yo tenía 100 candidatos para 100 asientos en la Cámara de Diputados, estoy poniendo un ejemplo, entonces no era necesario hacer elección y esos 100 candidatos quedaban electos automáticamente. Jaque mate. Entonces lo que hizo Carlos Ibáñez del Campo fue repartir los asientos del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y del Senado entre los distintos partidos políticos. Por cierto que los radicales, que siempre fueron fieles con Ibáñez en esta época, se van a llevar la mayor cantidad de representación en el interior del partido, de la Cámara de Diputados, ¿no? Y después se va a repartir entre los liberales, los conservadores. Aquí están todos metidos en el barro con Ibáñez, ¿eh? No hay, todo esto que abjuran de Ibáñez o lo hicieron después de que cae en 1931, todos, de una forma u otra, alguna vez lo amaron, alguna vez creyeron en el caballo y lo siguieron, incluso en sus desboques. Pero efectivamente, Juan Antonio Ríos va a seguir en el Congreso producto del Congreso Termal, lo van a elegir diputados. Y por cierto que después de que cae el gobierno de Ibáñez, todos van a apuntar con el dedo a los que fueron parte del Congreso Termal, pero se les olvida quienes ayudaron a que fueran nombrados, y esos son los partidos políticos de la época. Tras la caída de Ibáñez, ¿ya? Mientras, Ibáñez parte al exilio, los radicales rasgan vestiduras, abjuran de Ibáñez y prometen desterrar de su partido a todos los partidarios también del mismo Ibáñez. Bueno, adivinen a quién expulsaron del Partido Radical. A Juan Antonio Ríos. Juan Antonio Ríos es expulsado del radicalismo, partido en el que llevaba militando casi 25 años, y a esto también hay que sumarle otro elemento dentro de su vida. En 1932 nosotros tuvimos 11 gobiernos en 18 meses, entre julio del 32 y entre julio del 31 y diciembre del 32. 11 gobiernos distintos. Bueno, Juan Antonio Ríos va a ser parte de alguno de esos gobiernos. De hecho, fue ministro del Interior durante la República Socialista. Y esto dejó una huella particularmente áspera porque estuvo asociado a medidas represivas y también a una serie de expectativas que no se vieron cumplidas durante el periodo de la República Socialista. De hecho, como ya les comentaba, Juan Antonio Ríos va a terminar escorando, como en esta época, al ala más izquierdista del radicalismo, o incluso, cuando ha sido expulsado del Partido Radical, va a seguir siendo un hombre eminentemente de pensamiento de izquierda sin llegar a ser marxista. Ahora, lejos de desaparecer luego de su expulsión en 1931 y además después de los vaivenes del año 32, el mismo Ríos inició una paciente reconstrucción de su propia figura y de su carrera política. Volvió a ser electo diputado, se reposicionó como opositor al segundo gobierno de Arturo Alessandri, volvió a ser aceptado dentro de las filas del Partido Radical, pero siempre sotoboche, por debajo, levantando la bandera del caballo, que Ibáñez vuelva en algún momento. A finales de los años 30, ¿no es cierto?, él se convirtió aparentemente en la gran figura que representaría en los comicios de 1938 el Partido Radical y quizás al Frente Popular. Pero quedó marginado. Pedro Aguirre Cerda gana la nominación de los radicales en a principios de 1938, gana la nominación de la Convención de Izquierdas en 1938 y se convierte en el fondo en el candidato del Frente Popular. Y por lo tanto, Juan Antonio Ríos, no voy a decir que picado, porque en la política no hay que picarse, decide apoyar a quien había vuelto a Chile hacía poco y que había levantado su candidatura a la presidencia de la República.
Carlos Ibáñez del Campo. De hecho, la elección de 1938 técnicamente, y recalco el técnicamente, habría sido a 3 bandas. Gustavo Ros Santamaría por la continuidad del gobierno de Alessandri, Pedro Aguirre Cerda representando al Frente Popular y Carlos Ibáñez del Campo, que iba representando fundamentalmente a los grupos ibañistas, que eran pequeños, a la Unión Socialista, que era una decisión del del Partido Socialista que quiso apoyar a Ibáñez, y también con los chiquillos de camisas pardas del Movimiento Nacional Socialista de Chile. Bien variopinta la gente que apoyaba a Ibáñez, pues. Había gente de izquierda, movimientos fascistas y al mismo tiempo socialistas. Pues, genial. Bueno, efectivamente, Juan Antonio Ríos pierde toda posibilidad de llegar a ser presidente, pero apoya a Ibáñez. Pero cuando Ibáñez, de hecho, sale de Chile luego de la masacre del Seguro Obrero, el pobre Juan Antonio Ríos no le quedó otra que, plegarse a la candidatura de quien era hasta ese momento, y va a ser después su archinémesis, que es Pedro Aguirre Cerda. Pero a pesar de eso, Pedro Aguirre Cerda no era un hombre rencoroso y nombra a Juan Antonio Ríos como presidente de la Caja de Crédito Hipotecario, que esto, por si acaso, la Caja de Crédito Hipotecario es la precursora de lo que después será el Banco Estado, o el Banco del Estado de Chile. Que lo invocamos para que venga a auspiciar este programa, Banco del Estado de Chile, el Banco del Patito. Bueno, efectivamente la Caja de Crédito Hipotecaria fue presidida por Juan Antonio Ríos, y de hecho cuando muere Pedro Aguirre Cerda, de hecho déjenme contarles una cuestión, en su lecho de muerte Aguirre Cerda y Ríos se juntan. De hecho Juan Antonio Ríos va a ver a Pedro Aguirre Cerda, tiene una pelea, a garabato limpio. No se tiraron cosas porque don Pedro estaba muy débil por la tuberculosis, pero se dijeron cosas brutales. Y en el fondo, Pedro Aguirre Cerda se muere peleado con Juan Antonio Ríos. Es eso. Ahora, al morir Aguirre Cerda, Ríos se transforma, parece, en la figura que va a continuar, ¿no es cierto?, el legado del ya fenecido Frente Popular. El Frente Popular tuvo un debut y despedida con Pedro Aguirre Cerda, y de hecho va a tener una lucha interna con Gabriel González Videla, que estaba más cerca de la línea de Pedro Aguirre Cerda, y eventualmente va a ser Ríos el que gana la nominación del Partido Radical. ¿Ya? Ahora, el radicalismo estaba bien lejos de ser una fuerza homogénea desde el punto de vista político, pero habían sectores que eran más conservadores, más cercanos a lo que podríamos llamar el radicalismo de derecha, ¿no?, con otros grupos de centro izquierda y otros derechamente izquierdistas lindantes con el socialismo, ¿no? Pero en ese sentido, Juan Antonio Ríos logró imponerse y construir eventualmente una alianza electoral con los socialistas y con los comunistas, ¿ya? De hecho, esa es la Alianza Democrática, el nombre que... Perdón, no es la Alianza... es como la Alianza Antifascista, una cuestión así. Porque la Alianza Democrática es la coalición que apoya a Gabriel González Videla el año 46. Bueno, efectivamente Juan Antonio Ríos se convierte en el candidato de estos 3 partidos, radical, socialista y comunista. Es como una reedición del Frente Popular, pero con menor ascendiente del Partido Comunista. Ustedes saben que los frentes populares fueron inventados por el Partido Comunista, ¿sí? Es una orden que vino de Moscú en el fondo, pero en el caso chileno el Partido Radical va a ser el que va a tener la voz cantante. Y la campaña presidencial de 1942 mostró con claridad el perfil que Ríos quiso proyectar desde siempre. No era un líder revolucionario, era un hombre de estabilidad, de orden y de capacidad de mando. Ahora lo notable es con quién se enfrenta en 1942 nuestro querido amigo Juan Antonio Ríos. Durante años apoyó a Carlos Ibáñez del Campo. Y Carlos Ibáñez regresa en 1942 para ser candidato a la presidencia, y la elección va a medirse entre Ibáñez y entre Juan Antonio Ríos. Ex aliados convertidos en adversarios, ¿ya? De hecho, la candidatura de Ibáñez va a ser apoyada, curiosamente, por la derecha chilena y otros grupos, ¿no es cierto?, más cercanos a lo que podríamos llamar hoy día la extrema derecha, ¿no?, la Vanguardia Popular Socialista y otros tantos más, que efectivamente van a apoyar la candidatura de Ibáñez, mientras que los partidos de izquierda más tradicional van precisamente a apoyar a Ríos. Ahora, el asunto es que Juan Antonio Ríos va a levantar la consigna, ¿no? Gobernar es producir. Así como gobernar es educar,
¿no es cierto? El gobierno de Juan Antonio Ríos, su consigna es gobernar, es producir. Y en eso se va a eso se va a dedicar, a que Chile tiene que fortalecer su industria. De hecho, en su programa, que era considerablemente menos épico que el de Pedro Aguirre Cerda, el énfasis de Juan Antonio Ríos estaba en la eficacia del Estado, la producción y el desarrollo material. Por eso, durante su gobierno se van a iniciar una serie de planes que tienen que ver con industrialización, electrificación, y en el fondo buscó combinar en sus gabinetes gente que tuviera distintas sensibilidades. Desconfiaba de las imposiciones partidarias y por eso lo que Juan Antonio Ríos va a tratar de hacer es tener gabinetes de, llamémoslo de esta manera, unidad nacional. Van a haber radicales, socialistas, liberales, tecnócratas e incluso algunas figuras militares que van a mantener o van a ayudar a mantener los equilibrios al interior de su gobierno. La relación de Ríos con su partido va a ser, por decirlo menos, compleja, y eso le había pasado a Pedro Aguirre Cerda también. Ambos terminaron teniendo al Partido Radical comportándose como un partido de oposición más que un partido derechamente de gobierno. Y esto tenía que ver también con que Ríos no aceptaba subordinarse a la conducción del gobierno, no aceptaba la conducción de que el Partido Radical le dijese o le bajase la línea y le dijese cómo conducir el gobierno. Ahora, a esto hay que decirlo también, durante su administración, la presidencia se tiende a fortalecer, especialmente por una reforma constitucional del año 1943, que entre otras cosas le entregó la iniciativa exclusiva en materia económica al presidente de la República. O sea, el presidente de la República el que decía, bueno, sobre esto vamos a invertir. Y el Congreso no podía meterse en eso. Eso es muchísimo poder. Y esa presidencia media imperial que existía en Chile, bueno, existe hoy día y existía desde Juan Antonio Ríos en adelante. Fortaleció la Corfo, ¿no? Avanzó en la industrialización del país, fundamentalmente con la creación de Endesa, ¿ya? Durante el gobierno de Gabriel González Videla vendrán otros, ¿no es cierto?, otros proyectos fundamentalmente que tienen que ver con la creación de la CAP y otras tantas empresas más, pero efectivamente Ríos durante su gobierno se va a crear Endesa, de hecho va a iniciar la prospección petrolera en Magallanes, entre otras cosas más. Evidentemente Juan Antonio Ríos es electo presidente en medio de la Segunda Guerra Mundial y derechamente Juan Antonio Ríos sin ambaje se va a alinear con los aliados. Ahora, el punto es que esto va a llevar a que Chile eventualmente le declare la guerra al eje. Primero rompe relaciones diplomáticas, en 1943 la deja solo a nivel consular y en 1945 la brava República de Chile en abril del 45 le declara la guerra al Japón. Evidentemente Japón estaba con la lengua afuera y ustedes podrán comprender que ni un chileno vio acción, al menos no contra el Japón, derechamente a partir de la declaratoria de guerra en abril del año 45. Pero lo importante es que la política exterior chilena se mantuvo alineada con el bloque occidental y eso va a convertir a Chile en uno de los fundadores, entre otras cosas, de la Organización de Naciones Unidas. Pero yo les había dicho que también Juan Antonio Ríos tenía un récord y es uno de los presidentes que muere en el ejercicio de su cargo. En 1944 se le detectó cáncer al pulmón. ¿No? Juan Antonio fumaba como chimenea, igual que Pedro Aguirre Cerda también, los radicales. Y el tema es que nadie le contó que tenía cáncer. Solamente le descubrieron el cáncer y lo guardaron como un oscuro secreto. Juan Antonio Ríos se enteró que tenía cáncer solamente meses antes de morir, cuando ya no había nada, absolutamente nada que hacer. En enero de 1946 termina alejándose del mando, se le entrega el gobierno al vicepresidente de la República, que era Alfredo Duhalde, y de hecho muere unos meses después, en 27 de junio de 1946, convirtiéndose en el cuarto presidente de la República, en morir en el ejercicio de su cargo. Para ir terminando, Juan Antonio Ríos, ¿cómo lo podemos concebir? Bueno, por cierto, no fue un caudillo carismático como Ibáñez o como Alessandri, tampoco era un doctrinario brillante, era un hombre de acción, era un hombre ambicioso, era un político que tenía muy claras las cosas, pero que iban principalmente vinculadas a su acceso a la política. Eventualmente fue un gobernante que tenía una retórica muy de izquierda y terminó gobernando más con el mundo central y de la derecha. Es como un François Mitterrand, ¿no es cierto?, que le habría dicho a su conductor una vez: yo voy a ser electo por la izquierda y voy a gobernar con la derecha. Ese es mi plan.
Bueno, Juan Antonio Ríos fue algo así. No era un traidor, era un hombre práctico, un hombre que consideró que la unidad nacional era lo fundamental para que Chile lograse el desarrollo. Sin embargo, todo su proyecto quedó truncado precisamente con su muerte acaecida en junio de 1946. Su legado tiene que ver con la industrialización del Estado, la expansión de la red eléctrica en nuestro país, entre otras varias cosas. Y también en que su lema, gobernar es producir, se convirtió en un mantra en el Estado chileno de ahí en adelante. Y bueno, hemos terminado nuestro capítulo sobre Juan Antonio Ríos, sobre este personaje fundamental, y nos vamos, pero no sin antes hablar de nuestros amigos de Carlos Herrera que hacen posible este programa, porque ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y un compromiso inquebrantable con todos y cada uno de sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y además, si están escuchando este programa es porque están escuchando la Metro y esto les va a interesar. Todo lo que transmitimos también se queda en nuestro canal de YouTube. Ahí queda alojado, lo pueden ver cuando quieran, lo pausan, lo retroceden, lo adelantan, sin horario, sin perderse nada. Es la Metro al ritmo de cada uno de ustedes. Búsquenos como La Metro TV y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y nos tenemos que ir. Ahora sí, un gran abrazo. Me despido de todos y cada uno de ustedes y nos vemos mañana en otro capitulazo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y desde los cuarteles generales de la Metro les mando un gran abrazo y espero verlos mañana. Chao. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.